nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, celebramos hoy el segundo domingo de Pascua. Además, la fiesta del Señor de la Misericordia. Demos comienzo a la Santa Misa clamando el perdón de Dios sobre nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios, nuestro Padre, Padre, Señor Dios, Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo el Santo, solo un Señor, solo el Santísimo Jesucristo, con el Espíritu en la gloria en el Santo. Amén, amén, amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47. En los primeros días de la iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Lo que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas
Partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Segunda lectura. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo, porque ustedes tienen fe en Dios. Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor. El día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman al creer en Él ahora sin verlo. Se llenan de una alegría radiante, indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tomarás tu fe porque me has visto, dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas,
de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Otros muchos milagros hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Si alguno de los que están viendo la celebración de la Santa Misa por estos aparatos se van y ahora ven la homilía de hoy, van a ver que va a haber una diferencia. La diferencia fue una chiripada, no crean que la planeé, sino que traté de traducir del inglés al español la homilía para hacerla igual, ¿no? Pero resulta que la homilía de ayer toqué 2 puntos muy diferentes. Primero, esa semejanza que debe haber entre Jesús y el Padre Dios y el discípulo, el apóstol, con Cristo Jesús. Ese fue el tema de ayer en inglés. Pero también hice alusión a las 3 veces que hubo envío del Espíritu Santo. ¿Verdad? Las 3 veces. La primera, cuando muere Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. La segunda, esta de hoy, sopló sobre los apóstoles, recibí del Espíritu Santo. El tercer envío del Espíritu Santo, lo que llamamos oficialmente Pentecostés. Entonces quité lo del Espíritu Santo. Digo, para que no vayan a pensar que se me olvidó. Lo quité a propósito, porque eran 2 temas. Digo, voy a quitar un punto para que la homilía de hoy domingo salga más corta. Bueno,
Pues a la hora de la hora, como era un solo punto el que ya iba a desarrollar, pues ahí se me fue. Otra vez. Bueno, así es que perdón. Ya los de aquí de San Juan de los Campos ya me conocen. Siempre digo la misma historia. Voy a ser más breve. Y luego digo, pues no sé en dónde meter el tijera. No sé. No me animo. Introducción de este día, domingo segundo de Pascua o de la Divina Misericordia. 19 de abril del año del Señor 2020. Letra A. Introducción. Quizá esto va a ser un poquito más difícil, pero al menos escúchenlo. Si no se les queda, paciencia, pero al menos escúchenlo. El Evangelio que leemos hoy nos narra dos diferentes apariciones de Jesús resucitado a sus apóstoles en un espacio de 2 semanas. Es decir, cada aparición está distanciada de la otra por una semana. Cada una de las dos apariciones ocurrieron en domingo, es decir, en el primer día de la semana judía. Pues los judíos cerraban la semana, no la abrían, la cerraban con el sábado, que era el único día de la semana judía que tenía nombre propio. Los demás días de la semana se nombraban por la secuencia de días. Primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, etc. A partir del sábado. Pero el sábado era el que cerraba la semana. Y era el único día de la semana que tenía nombre, sábado. Por lo tanto, el primer día de la semana judía, es decir, el día siguiente al sábado, corresponde a nuestro domingo cristiano. El nombre de domingo, que no aparece en ningún lado en la Santa Biblia del cambio de nombre, ¿no? Dado al primer día de la semana, cuando Jesús resucitó y se apareció a sus apóstoles, como leemos en el Evangelio de hoy, fue dado por el apóstol Juan. Cuando nos dice en el texto griego original de su libro del Apocalipsis o libro de la Revelación, que cayó en éxtasis un día del Señor. Apocalipsis 1:10. Cayó en éxtasis un día del Señor. El texto original dice, egenomen et pneumati en te curiasque gemera. Él cayó en el espíritu, o sea, en éxtasis, en un día del Señor. Es un adjetivo, no tiene una traducción muy directa con el español. Bueno, San Jerónimo tradujo al latín, fui in spiritu in dominica die. Estuve en el espíritu el día dominica, el día de la dominica. Son dos adjetivos, dominica en latín y kyriake en griego. Los adjetivos kyriake en griego y dominica en latín están relacionados entre sí por su significado nada más. Por su significado. Vamos a ver esto. Yo sé que no es una clase de griego, pero al menos escúchenlo. Kyriake gemera viene de Kyrios. Kyrios en griego significa el Señor. Kyrios. ¿Se acuerdan todavía de antes? Kyrie eleison, Christ eleison. Ahí está. Entonces, como es un adjetivo derivado del sustantivo Kyrios, Kyriake vendría a ser el día señorial o día del Señor, que luego San Jerónimo tradujo señorial o Señor
por la palabra latina, de la palabra latina Dominus, el Señor, Dominus. Y de ahí viene el adjetivo Dominica, dies, el día Dominica, de la Dominica, el día del Señor, en latín. Otras lenguas que no tienen nada que ver con el latín en cuanto a su origen, conservaron el nombre pagano correspondiente a domingo. Por eso en inglés, domingo se dice Sunday, el día del sol. Aclarado este asunto de que la expresión el primer día de la semana, en su correspondiente hebreo, que es Yom Rishon, aquí se lo traigo también escrito en hebreo, Shaua, semana, corresponde a nuestro domingo. Así es que ya lo tenemos en hebreo, lo tenemos en griego, lo tenemos en latín, que corresponde al Señor, el día del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el primer día de la semana pasó a ser el día grandioso del Señor? Porque grandiosamente resucitó en ese día. ¿Ese es el por qué? Y de allí ya sale el domingo, el día del Señor. Ok. Ahora sí, ya pasamos al desarrollo. Primera aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles. Juan 20, del 19 al 25, que fue la misma noche de su resurrección. Usens un opsias te gemera ekeine, temía sabaton, dice el texto griego de San Juan. San Jerónimo tradujo, cum ergo cero eset die illo una sabatorum. Bueno, en esta ocasión, en esta circunstancia, que ya la tenemos ahí en el misal en español, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Versículo 21. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que perdonen los pecados les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Versículo 22. De esto último no voy a hablar porque el tiempo no da. Pero aquí tienen ustedes un mentiza a los protestantes. ¿Por qué un cristiano se tiene que conversar con un padre que también es pecador? Jesús, ¿a quiénes les está hablando? A los pecadores. Sí. Lo acababan de traicionar o lo acababan de negar, etcétera, etcétera. Lo acababan al menos de abandonar. Porque el único que tuvo la valentía de estar hasta el pie de la cruz fue Juan. Los demás echaron carrera. Bueno, el número de apóstoles que están reunidos cuando Jesús se les apareció la primera vez después de su resurrección eran solo 10. Efectivamente, Judas Iscariote ya había abandonado el grupo de los 12. De 12 menos 1, Judas Iscariote ya están 11. El grupo de Jesús, el Jueves Santo, entre la última cena judía y la institución de la Eucaristía. Ahí fue cuando Judas se retiró. Judas 13, del 21 al 30. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por eso estaban solamente 10. Uno ya se había ido desde cuándo, desde el jueves. Ahora aquí Tomás, pues desapareció también. Entre tantas cosas maravillosas que pasaron aquella noche en el cenáculo, donde Jesús instituyó la Eucaristía y donde Jesús se apareció a los apóstoles, pasó una en la que me voy a concentrar con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Juan 14, 17. Así es que la homilía la voy a concentrar en eso. ¿Y cuál es eso? Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Amén. Jesús, nuestro Señor,
se presentó innumerablemente de veces ante los judíos como el enviado del Padre. El enviado del Padre. Así como leemos en el Evangelio de hoy. Así como el Padre me envió, etcétera, etcétera, etcétera. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. 2 veces el verbo enviar. El Padre me envió a mí. Ahora yo los envío a ustedes. Juan 20, 21. Cosa que los judíos nunca aceptaron. Pues esa acción del Padre Dios los habría comprometido, ya que ellos no aceptaron a Jesús. El Padre de Dios les pudo haber dicho, bueno, ¿y por qué no aceptan al que yo envié? No que tanto me aman, dicen ustedes. En muchas otras ocasiones Jesús habló de su haber sido enviado por el Padre. He aquí algunas de ellas tomadas de la oración sacerdotal de Jesús a su Padre Dios antes de salir del cenáculo al huerto de Getsemaní. Estamos pues todavía en las últimas horas ya del Jueves Santo. O mejor dicho, estamos en las primeras horas del Viernes Santo, porque los judíos cuentan el día de sol a sol. Bueno, pero siempre hemos dicho Jueves Santo. Ellos, dice el texto, ellos, los apóstoles, han aceptado verdaderamente que vengo de ti, Padre, y han creído que tú me has enviado. Amén. Juan 17, 8. Sí. Otra cita. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado a los apóstoles al mundo. Juan 17, 18. Se repite la acción del Padre. Sí. Lo que el Padre hizo con el Hijo, ahora el Hijo lo está haciendo con los apóstoles. Sí. Él me envió, yo los envío. Así es que ustedes no van a ir por su cuenta. No van a ir como borregos. Van a ir bajo mis órdenes. Amén. Como tú me has enviado al mundo, a ese ya está. Yo en ellos, en los apóstoles, tú en mí, para que sean perfectamente uno. Amén. Para que los apóstoles sean perfectamente uno. Ojalá algún protestante me esté escuchando. Para que sean perfectamente uno. No se puede ser uno si no se está íntegramente unido a Jesús, como Él está íntegramente unido al Padre. Amén. Pero si tú le metes tijera al Evangelio por acá, le metes tijera por el otro lado, ¿cómo vas a estar unido al Evangelio de Jesús? Y en ellos, en los apóstoles, y tú en mí, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que yo los he amado a ellos, a los apóstoles, como tú me has amado a mí. Amén. Juan 17, 23. ¡Qué maravilla! Sí. Ahora Jesús, como leemos en la lectura evangélica, establece que la misma relación de enviado que existe entre el Padre Dios y en Él y Él, Cristo Jesús, es la misma relación de envío o de ser enviado que debe existir según el plan salvífico de Cristo Jesús entre Él, Jesús, y los suyos, Amén. quienes se llamarán apóstoles, palabra de origen griego que significa enviados. Amén. Sí. Jesús no vino por su cuenta. No. Así también les dice a los apóstoles, ustedes no van a ir por su cuenta. Por eso dijo Jesús, gritó Jesús mientras enseñaba en el templo, diciendo, fíjense, gritó, me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta. Amén. Y el que me ha enviado es veraz,
pero vosotros no lo conocéis. Juan 7, 28 y también la misma expresión casi en Juan 8, 42. Entonces nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacer lo que se nos pega la gana, de creer lo que queremos creer o como lo queremos creer. No se puede. Somos enviados por Cristo Jesús, como Él es el enviado del Padre. Él no hizo nada sin ver cómo hacer y qué hacer al Padre. Él no predicó nada más que lo que escuchó al Padre. Amén. Así también nosotros tenemos que ser totalmente fieles a Jesús. Sí. Si no, no estamos pintando nada. No. Por eso, los apóstoles de Jesús, los enviados, no pueden ir por su cuenta, como tampoco Jesús va por la suya. Los apóstoles, los enviados, deben ir bajo las normas que el que los envía, que es Jesús, les pone. Amén. No hay otra salida. No. Así como Jesús se relaciona con el Padre Dios, de igual manera Jesús quiere que ellos, los apóstoles, se relacionen con Él. Fíjense, así como Jesús se relaciona con el Padre Dios, de igual manera quiere Jesús que ellos, los apóstoles, se relacionen con Él, que los ha enviado. Pues el mismo Jesús así lo dijo. En verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Amén. Lo que hace el Padre, eso también lo hace igualmente el Hijo. Amén. Sí. Juan 5, 19. Mucho podría hablar y condenar en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que le he oído a él es lo que yo hablo al mundo. Amén. Juan 8, 26. ¿Cómo está unido totalmente el Hijo al Padre? Sí. El Padre se refleja en el Hijo refleja al Padre. Amén. Así también tenemos que ser los apóstoles. Sí. Y los apóstoles en el sentido oficial como en el sentido libre, amplio. No podemos inventar nada. La palabra eterna del Padre ya nos lo ha dicho todo. A nosotros no nos queda más que repetir. Jesús en su oración sacerdotal pidió a su Padre Dios, entre otras cosas, la unidad de su iglesia. Amén. Padre, que todos sean uno, Sí. como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El enviado tiene que reflejar al que lo envía. Y así como se ve la unión entre el Padre y el Hijo, la unidad entre el Padre y el Hijo, así se tiene que ver la unidad nuestra con Jesús a través de los enviados que son los apóstoles, ahora los señores obispos. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Versículo 22. Fíjense para qué les ha dado Jesús la gloria del Padre a los apóstoles. Para que sean uno. Y si no son uno, es que no quieren la gloria del Padre. Mejor cállate la boca. Cierto. Y vete a pescar sardinas al mar. Sí. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado. Claro. Porque si el Hijo hace otra cosa de lo que el Padre dice que haga, entonces el Padre no lo envió. No. Entonces el Hijo anda por su cuenta, pero él mismo ya acaba de decir, yo no vengo por mi cuenta. No. Y que yo los he amado a ellos como tú me has amado a mí. Versículo 23. Así quiere Jesús que sus apóstoles, sus enviados, sean uno con Él, el que los envía.
como Él, Jesús, es uno con el Padre Dios que lo envía. Amén. Por eso dijo Jesús, el Padre y yo somos uno. Juan 10:30. Sí. ¿Qué les pareció? Muy bien. ¿O qué les está pareciendo? Muy bueno, Padre. Segunda aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles. Aquí es en donde quiero poner una reflexión sobre Tomás. Porque siempre que hablamos de él, hablamos de lo mismo. Hay otros aspectos también. No sé, no es muy usual, pero es real. Cada vez que leemos el Evangelio de hoy, solemos enfocar nuestro juicio sobre Tomás, que sí estuvo presente en la segunda aparición. Y ese juicio lo queremos enfocar en dos direcciones. Y es verdad el enfoque que hacemos, es verdad. No lo omito porque no sea verdadero, sino porque quiero añadir algo a lo que siempre hablamos de Tomás. Primer juicio. En este juicio, tumbamos a Tomás de un knockout a la lona. Incrédulo. Y pues sí es cierto. Pero no por no haberles creído a los demás apóstoles que habían visto a Jesús resucitado. A la lona. Bueno, vámonos. Segundo enfoque del juicio. En ese mismo juicio, elevamos a Tomás a las alturas del cielo por la confesión que hace de Jesús. Señor mío y Dios mío. Riata, otro, de la lona al cielo. O Kyriosmu, kai ho theosmu, en griego. Dominus meus et Deus meus, en latín. Pero en esta ocasión quiero hacer una observación que realmente se hace poco. Una observación que, hacer una observación que realmente la hacemos pocas veces, vamos, que queda más claro. Si Judas Iscariote se separó del grupo de los 12 por haber traicionado a Jesús, Tomás estuvo a punto de romper la unidad con los demás apóstoles, consecuentemente con Jesús, y en el peor de los casos, hasta separarse de Dios Padre, puesto que el Padre y Jesús son uno. Así es que este aspecto de Mateo se toca poco, no sé por qué. Pero también Tomás estuvo a punto de dejar a los 12 apóstoles, de romper la unidad de la que ya hemos hablado. Vaya lío, qué desgracia, no solo un apóstol, Judas Iscariote, ya se había separado. Ahora otro apóstol, Tomás, estaba a punto de hacer lo mismo. ¿Verdad que ese aspecto casi no se toca? Pues hoy lo vamos a tocar. Bueno, lo estamos tocando ya. Tomás estaba a punto de renegar a una de sus dos funciones más básicas y fundamentales de su ser apóstol, que eran, primera, servir de cimiento eclesial para los creyentes. Y él lo estaba creyendo. Servir de cimiento eclesial para los creyentes. Efesios 2:20. La otra función de apóstol, separarse de la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, que es la columna y fundamento de la verdad. Judas Iscariote se retiró del grupo de los 12 por la ambición del dinero. Tomás estuvo a punto de separarse de las 12 por no creer en la resurrección. ¿Qué tal? Muy bien.
Y eso que él como apóstol tenía que ser cimiento de los creyentes también. Sí. Tenía que ser parte precisamente de la columna y fundamento de la verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Columna y fundamento de la verdad. Eso es la iglesia. Y de esta iglesia se quería separar Tomás por no creer en la resurrección. Fíjense ustedes, ¿eh? Bien, pues. Al negar Tomás la resurrección de Cristo, o al menos ponerle condiciones para creer, era separarse de aquel que es la verdad. Juan 14, 6. Era romper la unidad que Jesús le pedía al Padre en su oración sacerdotal para todos los suyos. Juan 17, versículos del 21 al 23. Era falsear y comprometer los cimientos de la columna de la verdad que es la iglesia, y a la que todo creyente debe ver y seguir. Amén. Primera a Timoteo 3:15, Efesios 2 del 20 al 22. Era desmentir que así como el Padre había enviado a Jesús, Jesús a su vez los mandaba ahora a ellos, a su apostolado, pero advirtiéndoles, siendo una sola cosa conmigo. Juan 20, 21. Y luego remachamos con San Pablo. No creer en la resurrección de Jesús, entonces vana es la predicación de la iglesia y vana es nuestra fe. Primera Corintios 15, 14. Pobre Tomás, pues estuvo a punto de que le pasara a él lo que le pasó a Judas Iscariote. Se salvó por un pelito de rana rasurada. ¿Qué tal? Wow. Para que vean que no podemos jugar con la fe. No sé por qué hay miles de sectas. Por eso, mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, o como se dice ahora, que están siguiendo esta homilía por los medios de comunicación, reflexionemos muy seriamente en nuestro mantenernos unidos a nuestro señor obispo, el señor Flores, y su obispo auxiliar, Monseñor Mario Alberto, ambos sucesores legítimos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús, minutos antes de su ascensión, les dijo a los apóstoles: yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Amén. ¿Quién estaba echando mentiras? Jesús: me voy, pero aquí voy a estar. O los apóstoles: somos eternos. No. Los apóstoles murieron, Jesús se fue al cielo, pero luego se dio y se da y se sigue dando la sucesión apostólica, sucesión legítima. Mateo 28, 20. Porque estar con ellos, con los obispos, y escucharlos es estar con Jesús. Y estar con Jesús es estar con el Padre Dios. Así lo dijo Jesús. El que los escucha, a vosotros, mis apóstoles, a mí me escucha. Y el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Lucas 10, 16. Para que se te quite. Por andar inventando sectas. Y Kike, ¿y tú que tienes la tuya en su libro? Los testigos de Jehová. Cuando Martín Lutero, fíjense bien en esto, cuando Martín Lutero se separó de la iglesia para fundar el protestantismo, estableció una manera diferente de relacionarse sus seguidores de Martín Lutero con el Señor. Bueno, Jesús dijo: como el Padre me envió, yo también los envío. Una relación del discípulo con Jesús y de Jesús con el discípulo. Martín Lutero habrá dicho: bueno, eso fue lo que dijo Jesús, pero ahora yo digo. ¿Y tú quién eres para hablar? Eso.
¿Cuál fue la relación que dejó Martín Lutero para sus seguidores? Sola gratia, sola fide, sola scriptura en latín, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Martín Lutero también hablaba latín, había sido sacerdote. Sola gracia significa solo la gracia, no necesitamos más para salvarnos. Sola fide, solo la fe. Peca, todo lo que quieras, pero ten mucha fe, equivalente a lo que pecaste, y te salvarás. Vaya, man. Sola escritura, solo la escritura. Así es que Martín Lutero cambió lo que Cristo Jesús había establecido para su iglesia. Como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Qué cosas, ¿verdad? Sí. De esta manera, Martín Lutero, al decir que solo basta la escritura y que está diciendo que la predicación de la iglesia no era necesaria. Basta la pura Biblia, agarra la ley y ya está. ¿Para qué quieres al obispo que te lo explique o al papa? Y yo le pregunto a Martín Lutero, Quique, ¿dónde tiene la cabeza? Yo le pregunto a Martín Lutero, y antes de que existiera la Biblia escrita, ¿qué? Entonces no se salvaba nadie. La Biblia del Nuevo Testamento se fue formando poco a poco, a partir de San Pablo. Algunos escritos de San Pablo son anteriores a los mismos evangelios. Esa es la tragedia de la mentira. Para tapar la mentira hay que taparla con otra mentira, y es el cuento de nunca acabar. Así es que al decir esta barbaridad Martín Lutero, solo basta la escritura y no hay necesidad de la predicación de la iglesia. Le preguntamos entonces por qué los protestantes hacen tanta propaganda. A ver, ¿por qué hacen tanta propaganda? Entonces cállense también ustedes. ¡Cállense también ustedes! ¿Por qué le cierran la boca a nuestros señores obispos y al Papa cuando nos hablan como pastores de la iglesia, los obispos y el Papa? Pues si ellos, los protestantes, dicen solo escritura, solo la escritura, es lo que están diciendo. Nosotros nos nutrimos directamente de la Biblia, pero esa manera de pensar lleva a dos gravísimos errores. Da pie a que cada quien, al interpretar la Biblia, al leer la misma Biblia, como quiere, por falta de un guía legítimo, porque según ellos no lo necesitan, resulta ser el que lee así, resulta ser fundador de otra secta más. Porque va a interpretar todo a su manera. Y como él interpreta a su manera, no lo van a querer en esta secta de aquí, ni la de acá, ni de allá. Entonces él tiene que fundar la suya. Sí. No me molestes, mosquito. Además, esa manera de pensar, solo lee la Biblia, no necesitas quien te la interprete. ¿Para qué? Desmiente lo que Cristo Jesús les dijo a los apóstoles momentos antes de su ascensión. Enseñadles a guardar todo lo que yo os he mandado. Amén. Enseñarles a guardar. Se los estaba diciendo los apóstoles. ¿A quién? A la gente. Id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura. Órale, vámonos. Entonces, ¿qué? ¿La palabra de Jesús no tiene razón de ser? ¿Y por qué vienes tú? ¿Con qué derecho hablas? Cuando ya Jesús habló. Enseñadles a guardar todo lo que yo os he mandado. Lo que yo les mandé a ustedes, ustedes ahora mándenlo a los otros. Por eso son los enviados. Mateo 28:20, inciso A.
Madre mía. Perdón. Bueno, pues en cierta cual manera, digamos, bendito sea el coronavirus, que no los deja salir. Así que, para que escuchen eso. Última hoja. Mira, ahí está ya, última hoja. Hoja número 14. Nosotros ciertamente nunca hemos visto a Jesús resucitado. Como Tomás ponía de condición para creer en la resurrección de Jesús, nosotros ni siquiera hemos puesto esa condición. Le hemos ganado a Tomás en ese aspecto. Qué bien nos ha dicho Pedro en la segunda lectura de hoy. A Cristo Jesús no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 8 al 9, el final de la lectura de hoy. Así estoy integrando todas las lecturas en homilía, como debe ser. Sin haber visto a Jesús resucitado, sin embargo, vivimos su resurrección. Eso es lo que importa. Vivir la resurrección de Jesús. Porque si la vemos y no la vivimos, de nada vale. Fue un show. Sin haber visto a Jesús resucitado, sin embargo, vivimos su resurrección de una manera mística. O sea, misteriosa. Al ser constantes en estos puntos, estamos viviendo la resurrección, al ser constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones, en vivir unidos y en alabar a Dios, como dice la primera lectura de hoy. Así he tocado las 3 lecturas. Amén. Hechos 2, 42 al 47. Sí. Porque viviendo de esa manera, estamos seguros de alcanzar la salvación de nuestra alma, ya que esa manera de vivir es la que quiere Jesús. Nos une a Él, es la que nos une a Él, es la que nos une al Padre a través de la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Entonces no necesitamos ver la resurrección, hay que vivirla. Y la primera lectura nos da unos puntos de cómo vivir la resurrección. No es una lista exhaustiva, pero son ejemplos para que de esa manera vivamos ya la resurrección. Amar a los hermanos. Ay, pero ese me sacó la lengua el otro día. ¿Cómo lo voy a amar? Hermano, es que el amor purifica el alma. Amén. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué cosas más preciosas, miren, hacían ya en los primeros años de la iglesia. Unidos, el ser constantes en la escucha de la enseñanza de los apóstoles. Ay, la cama está más sabrosa. Bueno, ándale pues. Así lo esperes la salvación. En la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones, la Santa Misa, de vivir unidos y alabar al Señor, etc. Con eso estamos diciendo, creo en la resurrección. Porque esto que hacemos aquí, que está escrito aquí, no es de este mundo, es del otro mundo ya. ¿Qué tal? ¡Amén! Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Por qué están tan decaídos? ¿Por qué? Están decaídos. Con los ojos ¿O no les gustó? Sí, Precioso. quiero más. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelo en nuestro don, recíbelo de nuestras manos, Señor, el trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino,
es nuestro don, recíbelo de nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, el trabajo de este día, nuestra inquietud, nuestra oración, nuestro dolor y alegría, Señor. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelo, es nuestro don, recíbelo de nuestras manos, Señor. Es trigo de nuestros campos, Que recibirás racimo de nuestras viñas. pan de vida. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelo, es nuestro don, recíbelo de nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, el trabajo de este día, nuestra inquietud, nuestra oración, nuestro dolor y alegría, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que renovados por la confesión de tu nombre, por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Proclamemos la palabra del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, líbranos de este tremendo lío que tenemos, el coronavirus. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, entre ellos el coronavirus. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo me guarden para la vida eterna. Amén. La sangre de nuestro Señor Jesucristo me guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misa con Dios. Somos trigo, perdimos el granón. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía y el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía y el amor. Como brazos que han hecho un lindo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentará, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantará, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantará, en la vida como hermanos se amarán. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y Con con tu su espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos Demos gracias gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Perdón por la misa. Pidamos